La agenda económica PM de este jueves está marcada porque de nuevo el dólar se disparó en el mercado interno y también en el resto del mundo debido a que ha recrudecido las tensiones en el Medio Oriente. Como vemos en pantalla, subió más o menos 20 pesos y llegó a 914 cuando el miércoles había bajado a 893. Una volatilidad que también se vio en las bolsas. ¿Por qué se los digo? Porque también se dio vuelta lo que sucedió el miércoles, ahora este jueves. En Asia vemos que hubo una fuerte alza en la bolsa de Tokio, de Hong Kong y también de Corea del Sur. Pero en Europa hubo caídas bastante fuertes, en torno a 1,5 puntos en Londres, en Frankfurt, en París y también en Madrid. Y si vamos a Estados Unidos, también vemos que en Nueva York prácticamente todos los índices cayeron más de 1%, incluso algunos superando los 2% de baja. Todo esto atribuido a lo que está pasando entre Estados Unidos, Israel, Irán y los países alrededor. Hoy los mercados globales han operado con cautela en una jornada marcada principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En Estados Unidos la bolsa muestra retrocesos relevantes. El Dow Jones cae más de un 1%, reflejando una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, que están reduciendo exposición a renta variable ante la incertidumbre internacional. En el caso de Chile, el impacto también se ha sentido en el mercado cambiario. El dólar se mantiene sobre los 900 pesos por dólar. Todo esto impulsado principalmente por las razones geopolíticas que estamos viendo en el Medio Oriente. También tenemos parte de esta tensión por lo que está sucediendo en el plano local, donde vemos que el gobierno saliente y el gobierno entrante no logran acuerdos. Todo esto genera expectativa de cómo se podrían venir las próximas semanas con el nuevo gobierno. El nuevo canal lateral del dólar peso está con el piso en los 900 y con el techo en los 920. Y de hecho la bolsa de Santiago cayó casi 2% este jueves. Bueno, hablemos ahora del petróleo, porque también este jueves tuvo una muy mala jornada. En promedio estuvo subiendo 5% ambos índices, el WTI y el Brent. Incluso llegó a estar en 8% de alza. Bueno, ¿por qué se los digo? Porque este jueves también en promedio subieron 20 pesos los distintos combustibles. Pero esto no fue por el conflicto, sino que ese impacto se va a ver comenzando en 3 semanas más y será también bastante fuerte, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Los ataques militares en torno a Irán siguen presionando el precio del petróleo, que esta jornada volvió a subir cerca de 5%, dejándolo en $80 el barril WTI y en 84 el índice Brent. Las tensiones han provocado que buques dejen de transitar por el estrecho de Hormuz, ruta por donde pasa el 20% del crudo y gas mundial, explicando el alza en los valores. En Chile, los combustibles subieron este jueves, pero no por el inicio de las hostilidades. La alza puntual de este jueves, si bien no se explica por el ataque propiamente tal de Estados Unidos a Irán, sí en las semanas previas ya habían habido negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el armamento nuclear, y eso ya se había reflejado en los mercados sobre una posible guerra o inicio de ataque desde Estados Unidos, lo que ya había presionado el precio del petróleo en las semanas pasadas. Así, esta jornada el alza fue de 18,8 pesos por litro para el combustible de 93 octanos y 20,9 pesos para el de 97. Esta subida corresponde al ajuste que realiza ENAP cada 3 semanas y por lo tanto no incorpora aún el impacto de los bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, hacia adelante esto sí afectaría a los precios. Por lo tanto, eso se va a terminar traspasando en el precio FOB y por lo tanto incidiendo al alza en el precio por fundamentales de los combustibles de consumo vehicular. En ese escenario lo que va a pasar es que el MEPCO va a operar y lo que va a hacer es suavizar el alza que tendríamos de aquí hacia 3 semanas más, es decir, hacia fines del mes de marzo, y esperaríamos en ese escenario un incremento en torno a 27, 28 pesos por litro en el caso de las gasolinas y en el caso del diésel aumentos en torno a 21 pesos por litro aproximadamente. Si bien hay mucha incertidumbre todavía sobre la duración que pueda tener el enfrentamiento armado, los analistas proyectan que el precio del petróleo se mantenga en torno a los $80 el barril, aunque podría ser más dependiendo de cómo evolucione. Si el conflicto continúa escalando, afectando rutas estratégicas como lo ha sido el estrecho de Hormuz,
Las proyecciones más pesimistas sitúan el crudo entre los 100 y 120 dólares. Para Chile, esto se traduce en una presión doble, ya que el dólar tiende a actuar también como un activo de refugio. Se estima que las alzas podrían acumular cerca de 45 pesos por litro antes de que termine el mes. Desde el gobierno han señalado que la economía nacional cuenta con la resiliencia necesaria para enfrentar shocks externos, destacando también la relevancia que tiene el mecanismo de estabilización de precios del combustible. Que lo que nos permite es que cuando esas variaciones son de corto plazo, es decir, hay variaciones bruscas en los precios de los combustibles que son por un periodo corto de tiempo, lo que hace el MEPCO es que suaviza esas alzas. Entonces, efectivamente va a haber una alza estos días, pero esa alza va a ser muy por debajo de lo que hubiera sido si no existiera este mecanismo, y es un mecanismo que es muy importante para las familias chilenas. Los expertos explican además que las alzas podrían traspasarse a precios de otros bienes y servicios y tener un efecto en la inflación, aunque dependerá de cuánto tiempo se prolongue el conflicto. Si dura pocas semanas, el alza de marzo tendría efectos en el IPC de este mes únicamente. Pero si después todo vuelve a la normalidad, el precio del petróleo debería volver a bajar y en abril deberíamos ver una disminución de la gasolina y con el consecuente efecto sobre el IPC, entonces no habría tanta presión inflacionaria de este conflicto en particular. Pero si este conflicto se extiende por un mes, por ejemplo, o más, las presiones inflacionarias van a ser relevantes. Escenario que podría afectar las proyecciones que se tenían a comienzos de año. El próximo reajuste de ENAP será el 26 de marzo, en 3 semanas más, donde se verá el verdadero impacto del conflicto en los precios de los combustibles. De ahí en adelante, lo que ocurra dependerá de los países involucrados. También sobre el conflicto en Medio Oriente, la Superintendencia de Pensiones le pidió a las AFP que informen cuáles podrían ser los efectos en los distintos multifondos. Precisamente sobre los multifondos vamos a hablar ahora porque todos subieron en febrero, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuál fue el índice que más subió? El fondo E, 2,18%, muy seguido del A, que subió 2,11%, el fondo C subió 2,05%, B y C un poco menos de 2%. ¿Qué es lo que nos lleva a un acumulado de enero y febrero, donde el fondo A es el que más sube, 3,18%, seguido del C y el B, prácticamente iguales en 2,5 puntos avanzando, el D 2,38% y el fondo E sube 1,53% en lo poco que va de 2026. Antes de hacer la pausa, les cuento que en enero las remuneraciones reales, que son las más importantes porque se descuenta la inflación y mide el poder adquisitivo que tenemos con nuestro dinero, cayeron 0,3% respecto a enero. No recuerdo la última vez que sucedió esto, por lo tanto, no es una buena señal. De todas maneras, en los últimos meses siempre ha estado subiendo el poder adquisitivo. Esto es muy importante porque mañana a las 8 de la mañana el INE informa el IPC de febrero. Por supuesto que los estaremos analizando acá en Agenda Económica. Hacemos la pausa y al regreso volvemos con Agenda Laboral. Desde hoy y todos los jueves tendremos un segmento Agenda Laboral donde vamos a desarrollar distintos temas relativos al mercado del trabajo. Y partimos con algo que vamos a ver desde abril, la reducción de la semana laboral a 42 horas, donde se hace cada vez más necesaria la flexibilidad, tal como lo explica Francisca Bahamontes. En abril próximo se cumple un nuevo hito de la ley que busca reducir la jornada laboral hasta las 40 horas semanales, y es que se van a rebajar 2 más. Actualmente estamos en 44 horas semanales. Bueno, a partir de abril de este año 2026 la jornada se va a reducir a 42 horas semanales. Hay que recordar que esta implementación de esta normativa ha sido de forma gradual y se espera que de aquí al año 2028 entonces ya esté rigiendo en su totalidad con la reducción completa de la jornada entonces a las 40 horas semanales. Algunas especificaciones que es importante revisar sobre esta normativa. La legislación rige exclusivamente para trabajadores que mantienen un vínculo laboral que esté sujeto al Código del Trabajo y no aplica entonces para quienes, por ejemplo, prestan servicios bajo la modalidad de honorarios, y tampoco para los funcionarios públicos en calidad de contrata o planta, ya que las condiciones laborales para estos grupos, al menos este último grupo de personas, se rige por el estatuto administrativo y no por la normativa laboral
común y corriente. ¿Qué es lo que ocurre con el salario? Hubo también alguna discusión en torno a eso cuando se empezó a implementar esta normativa por allá por el año 2024, y lo que señala esta ley entonces que en ningún caso con la aplicación de esta nueva modalidad puede haber alguna baja en la remuneración de las personas. Acá lo que se indica entonces es que hay que llegar a algún acuerdo entre el empleador y el trabajador con el ajuste entonces de las horas. También han habido algunas dudas en el último tiempo a raíz precisamente del decreto, o más bien el dictamen que publicó la Dirección del Trabajo para el periodo de este año 2026, la implementación entonces del recorte hasta las 42 horas. Han surgido algunas dudas también en relación a algunos puntos contenidos en este dictamen. Hay quienes señalan que quizás se abre un poco la incertidumbre también en relación a otros puntos que ya habían sido zanjados en ocasiones anteriores. Pasemos a revisar algunas declaraciones al respecto. Este dictamen lo que viene a hacer es reiterar una jurisprudencia que está absolutamente ratificada en el mundo y en el ámbito laboral chileno. El objetivo de la ley de 40 horas precisamente es compatibilizar de forma adecuada la vida laboral con la vida personal y familiar, y por tanto esa idea, a mi entender absurda, de que el objetivo y la finalidad de la ley se cumple en la medida que se reduzca en minutos, no tiene ninguna cabida hacia el futuro. Lo que ocurre es que esta adaptabilidad o flexibilidad tiene que hacerse con derechos, porque de lo contrario se transforma en precariedad laboral, y eso es precisamente lo que hace la legislación y el derecho del trabajo. Así que yo diría que no hay ninguna necesidad de volver a esa interpretación. Bueno, yo les comentaba que el dictamen por parte de la Dirección del Trabajo ya fue dado a conocer, ya se publicó a fines de febrero, y en este documento se establecen entonces las normas que hay que seguir para la implementación de esta reducción de la jornada a 42 horas. Entonces, si la jornada original de 45 horas, señala el dictamen, estaba distribuida en 5 días, lo que debe hacer el empleador en este caso es disminuir 1 hora en 3 días de la semana. Si la jornada original de 45 horas entonces también estaba distribuida, en el caso contrario, en vez de 5 días, en 6 días, debería disminuir al menos 50 minutos en 3 días y la fracción de 30 minutos en otro día de la misma semana. Esos son parte entonces de lo que se estipula, al menos de lo que debería hacer cada empleador en este caso. Acá algunos especialistas señalaban que el dictamen de la Dirección del Trabajo quizás vendría a plantear ciertas incertidumbres en la forma de implementar precisamente esta reducción, entendiendo que esta es la segunda etapa de este proceso. Queda una más, que es para el año 2028, pero desde el año 2024 ya se redujo 1 hora de la jornada laboral, al menos en la semana. Entonces ahí habría que quizás dejar un poco más claro ciertos aspectos, señalan algunos, y también se señala que como estamos en medio de una transición de gobierno, sabemos que en poco menos de una semana asume la nueva administración. También la próxima Dirección del Trabajo puede revisar ese dictamen y quizás hacer algún tipo de modificación si es que lo estima pertinente. Otro punto relevante a considerar, que sin duda es el más clave también dentro de esta normativa, es que es el objetivo con el cual se generó, con el cual también se proclamó esta ley, y que busca en el fondo compatibilizar las horas dedicadas al ocio, a la familia, y también la jornada laboral. Acá lo que se señala entonces es poder dar una especie de mayor bienestar a las personas que se rigen entonces por el Código del Trabajo, dándoles más tiempo para poder dedicarles a sus familias, también para poder realizar otro tipo de actividades. Y en ese sentido hay distintos estudios que se han realizado en cuanto a cómo podría haberse reconfigurado también el mercado laboral desde ese punto de vista, entendiendo que en el caso de las personas que se están incorporando al mercado laboral, están quizás priorizando otro tipo de empleos, algunos que sean precisamente más flexibles, que tengan distintas modalidades, por ejemplo, de teletrabajo o alguna modalidad no tan rígida, y que precisamente va en la línea también de esta reducción de jornada, poder tener más tiempo para el ocio, para el descanso y para otro tipo de actividades. Pasemos a revisar más declaraciones al respecto. Estamos analizando cómo este cambio de normativa se va a transformar en un catalizador de cambios bastante importantes en el mercado laboral. Las organizaciones que innoven en jornadas laborales no solo van a estar cumpliendo la normativa que va a entrar en curso, sino que también van a fortalecer su capacidad de atraer talento, sobre todo en cargos críticos y cargos de alta rotación. Es indudable que la reducción en la jornada laboral ha generado
desafíos importantes para las empresas, en particular en materia de costos. Hay empresas que han incorporado tecnologías y nuevas formas de mejorar la productividad que no siempre impacta positivamente en el empleo. Otra condición relevante en el mercado laboral actual es la flexibilidad laboral que ofrezca la empresa en términos de horarios o también en términos de trabajar desde la casa o en forma remota. Después de la pandemia se incorporó fuertemente el trabajo a distancia, pero ha ido reduciéndose y hoy día lo que más hay es full time en la empresa o flexibilidad en términos de sistemas híbridos. Desde el 26 de abril de este año 2026, entonces, comienza la reducción de la jornada hasta las 42 horas semanales. Hay distintos lugares en los cuales ya se ha implementado una especie de marcha blanca. También sabemos que hay otro tipo de empresas que han reducido la jornada en su totalidad hasta las 40 horas sin esperar esta gradualidad que ha indicado la ley, porque de hecho se permite que en algunos casos también quienes quieran hacerlo lo hagan de esa manera. Vamos a quedar atentos, por cierto, al desarrollo de las informaciones al respecto, porque sabemos que hay dudas en relación a este dictamen, y también vamos a ver cuál es la postura del próximo gobierno entrante, de la próxima administración, en relación también a este proceso que debería culminar el año 2028 con ya la reducción completa, cuando la ley entre en plena vigencia, con la reducción de las 40 horas de trabajo semanales. Esta semana hay muchos informes respecto a la inclusión femenina en el mercado laboral y más o menos todos apuntan a lo mismo. De hecho, un informe elaborado por la firma Grant Thornton señala que 3 de cada 4 mujeres ven que en su empresa no existe una real promoción de la inclusión. Vamos a hablar al respecto junto a Francisca Pérez Navarro, ahí la vemos, que es socia de Tax en Grant Thornton y que estuvo presentando esta mañana este informe. Francisca, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes, Nicolás, por invitarme. Bueno, me imagino que este estudio que ustedes mandaron a realizar no es algo que les sorprenda, porque yo creo que en las conversaciones que tienen con sus clientes también debe salir este tema de manera bastante recurrente. No nos sorprende. El estudio tiene buenas noticias y también tiene otras que no son tan buenas, ¿ya? Entre las buenas noticias vemos que hay un aumento en la cantidad de mujeres que están accediendo a directorios, que están accediendo a puestos de consejería, y también vemos que hay una brecha en los niveles gerenciales, ¿ya? Esto parece medio contradictorio, pero no es lo mismo ser directora que ser gerente general de una compañía operativa, productiva, etc. Entonces creemos que ahí es donde hay todavía un espacio para que las mujeres puedan acceder a los puestos de la primera línea ejecutiva y no solamente a los directorios, donde hoy día tenemos un reforzamiento que está dado por las regulaciones, pero a nivel de las gerencias evidentemente no hay una regulación que exija que una empresa tenga mujeres en los puestos digamos, de gerencia operativa. Sí, y otra verdad incómoda que mostraba este informe es que también la mayoría de las mujeres cree que las cuotas de género las fomentan las empresas para cumplir la regulación más que por una convicción propia. Eso es algo que está dando vuelta en el ambiente. Alguien ahí, alguno de los relatores comentó que cuando se hablaba de cuál era la razón por la cual se estaban incluyendo mujeres en las planas ejecutivas, no hay que olvidar que el estudio que nosotros hicimos se refiere a la presencia de mujeres en los puestos de dirección y en la primera plana, digamos, ejecutiva. Entonces, ahí efectivamente hay una verdad incómoda, que es por qué están llegando las mujeres a puestos de mayor altura. Y efectivamente hay veces que se responde, y no pocas veces, porque me están obligando, porque me pusieron cuotas, porque tengo que parecer, cuando, bueno, esto debiese venir de una convicción mucho más profunda, que es el hecho que en las empresas tanto los hombres como las mujeres pueden aportar cada uno desde sus características y desde sus posibilidades. Exacto. De hecho, y esto es algo que yo creo que todos compartimos,
las mujeres creen que de manera exclusiva es a ellas, a ustedes, las que les afecta en su carrera laboral el tener hijos y prácticamente nada a los hombres. Bueno, eso también fue una de los hallazgos que encontramos en este estudio. Cuando se hace la pregunta a 250 mujeres que trabajan en distintas industrias, el 88% respondió que los hijos afectan a las mujeres. Y no hubo nadie que respondiera que los hijos afectan la carrera de los hombres. Por lo tanto, eso ya es una primera cosa que a mí me llamó mucho la atención. No me sorprende, pero me queda clarísimo que es un tema que está dando vuelta. Y también que en especial a lo que se refiere este 88%, no es a que las mujeres no puedan acceder a trabajar en empresas. A lo que se refiere es a que, por tener hijos, es porque las mujeres que optan por tener hijos ven que sus carreras se hacen más lentas o simplemente no se abren las oportunidades para poder acceder a puestos de la primera línea. Ahora, yéndonos a aspectos más propositivos, lo que señala también este informe es que el teletrabajo, flexibilidad laboral, es algo que las mujeres valoran precisamente para poder subir en sus carreras y que este tipo de situaciones que las afectan pueda ser compensado. Y uno ve también, por ejemplo, lo que veíamos antes en el programa sobre la reducción de la semana laboral a 42 horas. La flexibilidad, entonces, es algo que incluso pueden promover todas las empresas y no necesitan de una regulación que las impulse. Eso es efectivamente así. Yo creo que las mujeres que hemos hecho carrera en conjunto, digamos, con tener hijos, valoramos mucho la flexibilidad laboral, el teletrabajo, a pesar que el teletrabajo hoy día ya está con algunos pros y contras, pero la flexibilidad sí que es un valor tremendo para poder hacer una carrera teniendo hijos. Eso es indudable. Ahora, todo esto tiene que ver también con una de las preguntas que se hacía, que es ¿cuál es la perspectiva que tienen las empresas respecto de la equidad de género en términos de cómo las mujeres van avanzando? Y ahí también hay un poco de sorpresa en el sentido de que hay algunas empresas que han decidido relajar algunas de sus incentivos hacia la equidad de género, otras las han eliminado, una cosa que a mí me pareció tremendamente triste, y por lo tanto creo que eso tiene que ver con la convicción, no de la empresa, porque las empresas no tienen convicciones, los que tienen convicciones son las personas que forman las empresas y los hombres y las mujeres que forman parte de la empresa y que la construyen y que la conducen. Creo que ahí está el punto. ¿Tú has visto un fenómeno de retroceso en las convicciones precisamente de estas iniciativas pro equidad de género en las conversaciones con sus clientes o con otras empresas del sector? Porque conocimos el caso, no quiero decir el nombre de la empresa porque no me acuerdo exactamente que hayan sido ellos, estoy casi seguro, pero por eso no lo quiero hacer, de un retailer multinacional que precisamente decidió terminar con el financiamiento a sus políticas de equidad de género e inclusión. Entonces, te quiero preguntar si ustedes están viendo que ese frenesí o ese énfasis está disminuyendo en las empresas con las cuales tú tienes contacto. Yo te diría que a nivel de los clientes con que nosotros trabajamos, yo no he visto a alguien que abiertamente haya dicho que va a eliminar políticas relativas a la equidad de género, pero también uno tiene que pensar que cuando se ajustan los presupuestos y cuando hay que hacer recortes, es bastante posible pensar que este es uno de los lugares donde se recorta presupuestos sin tanta culpa o sin tanto problema. Entonces, si bien, como te digo, no lo he visto en forma declarada o en forma abierta,
Sí sospecho que si una empresa tiene que recortar financiamiento a las políticas de equidad de género versus disminuir personal u otras que puedan afectar la producción, es posible pensar que pase eso. Francisca Pérez Navarro, socia líder de Tax en Grant Thornton, Chile. Muchas gracias por estar con nosotros analizando los hallazgos principales del estudio que encargaron. Que estén muy bien. Gracias a ti, Nicolás. De esta forma terminamos este jueves en Agenda Económica PM. Les recordamos que todos los jueves tendremos nuestro segmento de Agenda Laboral hablando de distintos temas relacionados al trabajo en nuestro país y en el mundo. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.